Estamos en Listo. vivo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Psicomnia para la mente de todos. Como siempre, nos acompaña el psicólogo Emanuel Reyes, la psicóloga Penélope Vázquez, su servidor Rodrigo García. Recuerden que pueden participar en los comentarios, vamos a leer sus opiniones, preguntas acerca del tema y bueno, el día de hoy trataremos el tema de las adicciones. Para definir un poquito este término, voy a ceder la palabra a la psicóloga Penélope, que nos va a ayudar con la definición de adicción. Bueno, yo les voy a dar la definición que tiene la Real Academia Española, que nos dice que las adicciones son la dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud o equilibrio psíquico. Pueden ser sustancias o comportamientos, así como personas o cosas las que nos pueden causar adicción. Sí, ¿quieres la palabra, Manny? Sí, bueno, esta descripción que da la Real Academia de la Lengua va muy de la mano con la descripción que enmarca la OMS, ¿no? En donde nos menciona que las adicciones son una enfermedad de nivel físico o psicoemocional que generan una dependencia o un deseo incontrolable por una sustancia, alguna conducta o algún tipo de relación, algún comportamiento, ¿no? E inclusive encontramos que es muy curioso porque encontramos inclusive esta parte como algo irónico, ¿no? En donde creemos que esta dependencia solamente se va relacionada a sustancias nocivas, pero ya cuando lo comenzamos a analizar más, todas las personas que están viendo en este momento, las personas que van a ver el video después, nosotros tres, en algún momento, ya sea pasado, presente o futuro, hemos llegado a generar o podemos llegar a generar algún tipo de adicción del simple hecho de consumir café, el cigarro, el teléfono, las redes sociales, todo este tipo de situaciones que generan en nosotros una necesidad de hacerlo, nos conlleva a esta adicción, ¿no? De igual manera, esta adicción se caracteriza por un conjunto de síntomas que influyen tanto el factor biológico, el genético, el psicológico y el social. Esta de igual forma es una enfermedad progresiva y que llega a ser inclusive fatal, ¿no? Se caracteriza muchas veces por episodios continuos de descontrol, de distorsiones de pensamiento, de negación o bien inclusive de alguna enfermedad ya de otra índole. Así es, creo que el eje principal es que las adicciones, o tenemos por concepto de adicción, ya un concepto social, ¿no? Que está asociado, como mencionas, Manny, al consumo de sustancias, ¿no? Y esta idea, pues es un poco errónea en el sentido en el que siempre asociamos la adicción con el consumo de un cigarrillo, con el consumo de alcohol, con el consumo de drogas un poco más duras, ¿no? Cocaína, heroína, algo por el estilo, y la imagen mental que tenemos, por ejemplo, de la persona adicta, pues es de una persona totalmente destruida, ¿no? Cuando la adicción se puede dar en diferentes ámbitos, ya sea sustancias, ya sea algunas actividades, algunas conductas que generan un cierto placer, vamos a decirlo, en la persona. ¿Querías la palabra, Penélope? Sí, pues quería hablar como el punto de vista neurobiológico, que es también como un poco el tipo médico, que nos plantea que todo el uso de sustancias pues van a producir modificaciones a nivel cerebral que con el paso del tiempo pues van a hacer que tengamos esta necesidad de querer más la sustancia o la actividad a la que estamos siendo adictos, ¿no? Sí, y hablando un poco también de esta parte, nos mencionan también diversos factores que se pueden, que pueden describir o pueden diagnosticar, por ejemplo, una adicción, ¿no? Nos hablan, por ejemplo, de un deseo, de una necesidad de consumir la sustancia, por ejemplo, o en este caso también puede ser la actividad, ¿no? Por llevar a cabo una actividad. También nos habla, por ejemplo, de la dificultad que tiene la persona, es decir, no hay un control, por ejemplo, de esta conducta,
nos hablan también de un síndrome de abstinencia al interrumpir la conducta que se puede manifestar en ansiedad, el deseo constante de llevar a cabo la actividad, de consumir cierta sustancia. Por ejemplo, también nos hablan de un abandono progresivo de intereses al consumo de la sustancia, es decir, ajenos, perdón, al consumo de la sustancia, es decir, por ejemplo, actividades cotidianas como la escuela, como el trabajo, como hablar con amigos, como salir con amigos, por realizar dicha actividad o consumir una sustancia. Y nos hablan también de una persistencia en el uso o llevar a cabo esta actividad y percibir de forma clara, ¿no?, los efectos perjudiciales, que como bien lo dicen, van desde un punto de vista, van desde un factor social, pueden ir también desde un factor emocional y un factor físico. ¿Querías la palabra primero, Penélope, y luego Emanuel? Creo que tienes tu micrófono apagado. Perdón. Gracias. Ok, yo voy a hablar desde el punto de vista del psicoanálisis, porque para el psicoanálisis las adicciones son únicamente como esta cosa que se da de repente cuando hay un proceso desde la infancia que está fallando y que está relacionado meramente con la historia de vida del sujeto, ¿no? Y bueno, también podemos hablar que las drogas en general, pues también tienen esta parte social que es muy importante, o sea, están atravesadas por lo social y tienen una gran importancia y van cobrando diferentes tipos de significados o de aceptación incluso con el transcurso del tiempo y de la parte histórica que tiene ese momento, ¿no? Ese contexto específico. Sí, querías la palabra, Manny. Sí, aparte, por ejemplo, aquí con lo que acabas de mencionar, nos hablan de que para esta dependencia debemos de cumplir con uno de estos tres factores, ¿no? Que son el fuerte deseo o necesidad de consumir una sustancia o bien una situación o algo emocional o demás. De igual manera, dificultades para controlar el consumo de, nuevamente repito, no necesariamente de sustancias químicas, sino de cualquier otra situación. Igual de un síndrome de abstinencia al interrumpir el consumo o reducir el consumo de esta sustancia, y de igual manera se habla de una tolerancia donde ya la persona, pues, por más de que lo consuma, llega a no sentir nada, probando inclusive otro tipo de sustancias, otro tipo de adicciones, otro tipo de drogas. También hablamos del abandono progresivo de intereses sociales, culturales, familiares, laborales y demás, se dejan a un lado justo para comenzar a satisfacer esta otra parte, ¿no? Y también, por último, nos hablan también de una persistencia en el uso de sustancias. Como les mencionaba hace un momento, no solamente se queda con una sustancia, sino que se incrementa esta parte, ¿no? Y estos puntos, también cabe mencionarlos, que llegan a ir muy relacionados con el ámbito sociocultural, ¿no? Y esto desde la parte de la familia, en donde, por ejemplo, hay un estudio que nos menciona que se encontró una relación muy fuerte justo con las cuestiones familiares, esta relación del consumo por la familia de algún tipo de sustancia o demás, y una necesidad del hijo o de la hija para replicar esa adicción. Entonces, no siempre se presenta, quiero aclarar esa parte, el hecho de que te hayas estado con papás que eran adictos al alcohol o demás, no significa o no va a significar que tú vayas a generar esa dependencia. Eres más propenso porque estuviste expuesto durante mucho tiempo, pero no necesariamente significa que lo vas a consumir. Entonces, esta relación entre el niño, la niña y la familia conllevan muchas veces a esto, ¿no? Así es, creo que hablábamos en conversatorios pasados de la importancia social y cultural que tiene una determinada actividad o un determinado concepto, ¿no? En este caso, por ejemplo, Penélope hace una señalización de esta parte del consumo de sustancias cuando en tiempos antiguos se llevaba a cabo de modo ritualístico y pues era como aceptado, ¿no?
También, de igual manera, en la sociedad actual tenemos drogas que son aceptadas, ¿no? Pues, socialmente, como el alcohol, como el cigarro, los analgésicos inclusive, y drogas que no, los azúcares, la comida, actividades que podrían parecer muy inocentes o no perjudiciales, pero que pueden generar una adicción. Y por el otro lado también tenemos actividades tabú, ¿no? O sustancias tabú, que son estas drogas un poco más fuertes, que son estas drogas de las cuales a lo mejor no se habla mucho, no se habla de ese consumo, pero sin embargo está presente. Y también, pues, Manny toca esta parte importante, ¿no? Como todo concepto igual, como toda conducta está preestablecida por un contexto social, por un contexto familiar, por un contexto cultural, ¿no? Pero siempre va en pos del sujeto, ¿no? O sea, mencionas que pues no porque tu papá es alcohólico, tú también lo vas a hacer. O sea, existen los dos lados, ¿no? Existe un lado en el que puede que tú seas alcohólico o puede que no lo seas, ¿no? Pero siempre va a depender del propio sujeto y de la propia formación que él tiene. Penélope, querías la palabra. Sí, primero quería leer los comentarios que dice Cris Leal, dice, me dejan sin saber qué pensar siempre. Oh, gracias, Cris. Y Yesin dice, hola, ¿qué es lo que opinan del entorno como factor importante de adicción? Que creo que es un poquito el tema que estamos tocando, esta parte social y cultural, que también hay que pensar que en estos rituales que nos dice Rodrigo, pues se venían usando, por ejemplo, los opioides, ¿no? Era algo que era común y no estaba castigado su uso, ¿no? Nadie lo veía como algo malo y se castiga hasta que llega el momento de la prohibición que ven que produce demasiado placer y, o sea, ¿cómo, no? Entonces llega la prohibición y por supuesto que esto hace que yo creo que hasta el consumo sea más agradable o que incremente en algunas partes porque ya es algo prohibido, ¿no? Sí, ahora, Manny, la palabra. Sí, bueno, justo por medio de este comentario, inclusive muchas gracias por tu comentario, Yesini Magdiche, porque hace ese énfasis también a esta otra parte de que realmente vivimos en una sociedad consumista, ¿no? Esta sociedad consumista siempre nos va a ver inmersos en diferentes en acercarnos a diferentes tipos de adicciones. Hace un momento mencionaban los azúcares. No pensamos que esta parte del consumir algún alimento pueda conllevar a una adicción, pero ya se está generando esta dependencia por el azúcar, por los dulces, que desde niños ya le comenzamos a imponerles, ¿no? Les premiamos a los niños dándoles un dulce porque hicieron una buena acción, y eso a qué conlleva que cada buena acción ellos tengan esta necesidad del consumo. Entonces, eso lleva también a muchos otros factores por esta relación en la cual están inmersos. Entonces, como tal, la cuestión social también está enmarcada por la forma en la cual la persona se expone a diferentes sustancias, ¿no? Mencionaba también al principio, encontramos adicciones también de medios electrónicos y demás, y también ahí encontramos una fuerte exposición. El simple hecho de la situación actual, ¿no? Las clases van a ser virtuales. Ya muchas partes a nivel secundaria ya se van a ver obligados a estar frente a una computadora, a expandir este nuevo conocimiento, y eso ya da una primer pauta para poder generar esta adicción. Repito, no necesariamente significa que se va a generar, pero el simple hecho de ya estar expuesto, como nos lo menciona esta Patricia Martínez, perdón, en su investigación, marca que esta exposición que ya se tiene a una sustancia o demás es el primer paso para poder generar una adicción. Entonces, el factor social es muy, muy amplio y muy controversial en este punto porque siempre vamos a estar expuestos. Sí, y mencionan factores importantes, ¿no? Que hay en esta parte, por ejemplo, de la experimentación, hay un acercamiento, por ejemplo, con sustancias, con azúcares, con cualquier actividad placentera que se nos facilite, lo vamos a realizar, lo vamos a hacer, ¿no? Y el otro tema, ¿no? Que es el tabú, ¿no? Que es la prohibición de una actividad, de una sustancia, de cualquier otra situación, lo hace todavía más atractivo, ¿no? Para algunas personas, el hecho de que esta cuestión sea prohibida incluso puede facilitar el consumo de una sustancia o el llevar a cabo una actividad. ¿Querías la palabra, Penélope? Sí, voy también a leer un poquito los comentarios,
porque voy a ir un poquito sobre el tema que nos dice Jenner. Oswaldo nos pregunta, ¿la negación es necesariamente mala? Ahorita no sé si van a tocar ese tema de la negación. Y luego Jenner nos dice, yo pienso que es más que una cuestión de libre albedrío. Eres libre, al final tú decides qué tanto quieres ser adicto. Claro que no llegue a ser algo malo y no distorsione la personalidad. Aida Lucía nos dice, ¿qué hacemos los adultos adictos? Esto también lo vamos a tocar un poquito más adelante. Otra vez Yesin nos dice, en mi opinión, también la falta de amor y reconocimiento social son factores importantes que pueden llevar al sujeto a este tipo de cosas para afirmarse y atraer interés. Bueno, voy a tocar un poquito el tema que nos dice Jenner, porque sí pareciera que hay gente que puede tener como cierto control con las adicciones. Hay gente que se expone a drogas muy fuertes, por ejemplo, la heroína, que causan una fuerte adicción desde el primer momento, y que no desarrollan esta necesidad o de dependencia como podrían desarrollarla otros, ¿no? Y ¿qué es la diferencia? Pues claro que son las características más personales que tienen que ver con la niñez. Hablamos otra vez de estas satisfacciones inmediatas, que las satisfacciones inmediatas las podemos poner en la parte preedípica, donde necesitaba el niño chichi y entonces la mamá le mete la chichi para que coma, ¿no? Entonces esta necesidad de satisfacer rápido la parte de la alimentación, la parte del cuidado, de que lloro y entonces me lo dan, está muy relacionado con las drogas en general, con toda la parte de las adicciones, porque nos provocan esto, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia, que aprendemos la tolerancia a la frustración desde estos primeros años, y esta tolerancia a la frustración nos va a permitir poder poner como ciertos limitantes a las adicciones. Sin embargo, no todo el mundo puede hacerlo, porque no todos lograron como completar esta parte edípica de la manera correcta, ¿no? Entonces, tienden más a ser adictos a muchas cosas. Así es. Emanuel, ¿quieres la palabra? Sí, bueno, aquí, por ejemplo, también yo agregaría esta otra parte, ¿no? Que debemos recordar que para ya hablar de una adicción se pasó por un proceso previo, en donde se comienza por esta parte de la experimentación, en donde aquí creo que estaría muy enmarcado a la parte de lo que mencionaba este Jenner, que la persona experimenta justo para cumplir muchas veces un deseo o para encajar en un grupo o diferentes aspectos ya de otra índole más personales, más a nivel personal, que justo conllevan a que la persona al final del día pruebe la sustancia, a la relación o demás, ¿no? Ya el uso de una forma pues esporádica, posiblemente vamos a fiestas cada mes y en esa fiesta consumimos esa sustancia, ¿no? O posiblemente terminamos con una relación que no creemos que está generando esta adicción, entramos en una nueva relación que es completamente igual y ahí ya es este proceso adictivo, ¿no? El abuso, donde ya no solamente es, bueno, donde ya es bien esta parte de la necesidad o del deseo, ya para satisfacer una situación. Entonces, aquí ya no es nada más de la fiesta mensual, ya se pasa a inclusive cada semana o bien todos los días, y justo es esta otra parte del control, ¿no? Y por último ya abarcamos la parte de la adicción, donde ya se pierde la relación inclusive con amigos, o se busca que las amistades cumplan el mismo círculo al que tú te estás inmersiendo, ¿no? ¿Para qué? Para poderte proveer de la misma sustancia. En el caso de las relaciones que son adictivas, todas nuestras parejas o todas las parejas que buscamos cumplen con ese mismo patrón, en donde posiblemente son agresivos o agresivas, son posesivos o posesivas, y todo eso conlleva justo a esta parte, ¿no? Entonces, si nos vamos identificando, conllevan desde el punto en donde la persona tiene esta escasez emocional para poder llegar a la necesidad de una sustancia, ¿no? Y aquí ya comenzamos a entrar con la parte inclusive de las razones de la adicción, las causas de la adicción. Así es, vamos, tenemos algunos comentarios, menciona Osvaldo, no estoy de acuerdo en eso, tengo amor en vida, tengo algunas adicciones también, creo que se refiere un poco al comentario de arriba de Yeseni. Espera, te faltó el de Yesin, que dice, en mi opinión, también la falta de amor y reconocimiento social son factores importantes que pueden llevar al sujeto, a eso ya lo dijimos, ¿verdad? Sí, así es. Luego dice Jenner,
Hablando en general, en la cuestión de cómo ser en la infancia, tal y como comentas, yo, por ejemplo, les puedo comentar que comía mucho dulce. Al saber que soy una persona propensa a ser un diabético, pues dejé de hacerlo y sé que hay otros factores que me lo pueden generar y que me puede ocasionar un mal. Eso es justo lo que me quedaba la duda, que hay otros, ¿no? Pero la prohibición no es necesaria. Yo creo que es como un autocontrol. Y pues sí, dentro de los comentarios que mencionan. Nos está mandando a saludar sí. A nuestra mamá. Gracias, igual. Gracias, igual. Muchas gracias. Es parte de, pues al final, como en la cuestión de las adicciones, si bien lo mencionaba Jenner, nadie te obliga a verlo, nada te obliga a buscarlo. Es información que consideramos apropiada para personas que la necesitan, pero te agradecemos mucho por haber visto esta parte del video hasta donde te hayas quedado, o bien si lo sigues viendo, muchísimas gracias por estar viéndonos. Okay. Bueno, pues hablando un poco de los 3 comentarios, no necesariamente el de mi madre, de los últimos 3, Jenner, Osvaldo y Jenin, nos hablan precisamente de factores muy importantes, ¿no? Que son factores personales. Manny mencionaba un proceso por el cual la persona puede llegar a una adicción, ¿no? Que es esta exposición a una sustancia, a una actividad, a cualquier cosa, el consumo constante hasta llegar a la adicción. Recordemos que como todos los procesos, tanto sociales como emocionales, como personales, son cuestiones individuales, ¿sale? No todos se convierten en adictos a una sola cosa, o no todos tienen la misma adicción, ¿no? Si no, esto pues, sería tan fácil de tratar, o una adicción sería tan fácil de tratar si, por ejemplo, la heroína le causara adicción a todos, o la cocaína le causara adicción a todos, o el cigarro, o el azúcar, o la pornografía, o el juego. No, siempre vamos a estar propensos. Hay una historia propensos a llevar actividades que a lo mejor no son precisamente las adicciones, ¿no? Hablábamos en conversatorios pasados, en el del duelo, ¿no? Que el llevar un duelo puede conllevar a llevar un duelo sano o incluso a una depresión patológica, a un suicidio, ¿no? Nos remontamos a esta parte. Nuestra historia personal nos lleva a decir, a tener autocontrol o a no tenerlo, ¿no? A ciertas sustancias, a ciertas actividades, pero siempre es un proceso personal. No podemos hablar de que en general a todos los adictos les faltó amor o a todos los adictos les faltó atención, porque es posible que hayan tenido atención, pero posiblemente no hayan experimentado a lo mejor una actividad placentera como se la da a lo mejor el jugar, ¿no? El jugar a las cartas. O una persona que recibió todo el amor del mundo, pero que no tuvo a lo mejor hubo un factor ahí que le faltó, que es lo que le hace volverse dependiente a las sustancias. O el mero experimentar y el obtener placer a través de una actividad, aunque hayas tenido todos estos factores detrás de ti, te pueden llevar a una adicción. Penélope, ¿querías la palabra? Sí, respecto a eso que hablas de la muerte, porque va muy relacionado también con la depresión melancólica. Hablábamos en la muerte que hay una depresión melancólica cuando no se lleva a cabo el duelo de la forma como correcta, por decirlo de alguna forma. Entonces viene esta depresión melancólica en el que uno se culpa, ¿no? Todo lo que quisieras aventarle al mundo, que quisieras decirle, ¿sabes qué? Te odio por esto, te lo vuelves hacia ti mismo, ¿no? Entonces, todo este mal que tú sientes hacia los demás se vuelve hacia ti y pues llega esta parte del suicidio, pero también está la parte de no quererte, ¿no? O sea, por un primer momento quizá en el narcisismo y buscando el autoerotismo, pues empiezas con las drogas como parte de esta sensación placentera, ¿no? Y posteriormente, pues digo, finalmente todos sabemos que hay drogas que nos pueden... bueno, y que en general las adicciones nos van a traer problemas de salud, ¿no? Entonces sigues ahí en este juego de estarte metiendo algunas sustancias con esta finalidad de sí siento placer, pero también me estoy castigando, ¿no? Me estoy castigando porque yo soy todo lo malo que le quiero echar a los demás, pero soy yo mismo. Así es. Manny, ¿quieres la palabra? Sí, y también está la otra parte, ¿no? Justo la parte complaciente de las adicciones, como lo mencionábamos, no necesariamente es el buscar esta parte de reprimirnos, de castigarnos, sino también el simple hecho de sentir algo, ¿no?
posiblemente tenemos mucha necesidad de sentir placer, y eso no significa que tengamos una escasez del placer, al contrario, el simple hecho del deseo del placer ya es nuestra adicción. Entonces, no probamos únicamente con cocaína, marihuana, alcohol o demás, probamos con otro tipo de situaciones que ya generen esta sensación. Y, por ejemplo, ahorita recuerdo un estudio de Ángela Ibáñez, ¿no? Que hace énfasis que desde el estudio del genoma ya se han hecho algunas investigaciones o algunas aproximaciones que las conductas adictivas ya vienen incluidas, les repito, no es necesario que se considere de esta forma, pero ya vienen incluidas en la parte del gen, o sea, ya venimos programados con esta situación adictiva. ¿Qué conlleva para generar la adicción? Que estemos expuestos a la sustancia o X situación. Y justo aquí es donde comenzamos a enmarcar esta parte de los tipos de adicciones inclusive, porque encontramos adicciones, bueno, las clasificamos por 3 puntos en especial, ¿no? Las adicciones de comportamiento, que pueden ser juego, al sexo, al trabajo, al internet, a sectas religiosas como tal, a una religión, que toda aquella situación que genera una codependencia, ¿no? Otras son las adicciones de ingesta en cuestiones químicas, que ya hablamos de alcohol, nicotina, cocaína, marihuana, opio, ácidos y demás situaciones. Y las otras, las ingestas, las adicciones de ingesta alimenticia, que aquí inclusive hablamos de trastornos de la alimentación, que ya son anorexia, bulimia o ser comedores compulsivos, y que, por ejemplo, aquí ahorita que estoy viendo, un comentario de Jenner General Burgos, que menciona, oigan, y la ansiedad es factor que lo provocan las adicciones, justo va implícito aquí, ¿no? No es un factor, el que sufras ansiedad no necesariamente significa que vas a consumir algún narcótico o viceversa, que seas adicto no necesariamente significa que vas a conllevar ansiedad. Va dependiendo mucho de la personalidad y de la salud mental de la persona. Así es. ¿Querías la palabra, Penélope? Sí. Bueno, primero dice Yesin que nos sigue desde Túnez. Muchas gracias, Yesin. Y nos dice también Aida Lucía, diré mi experiencia. Me gusta fumar tabaco, poco, pero sí. Cuando fumo pienso en que sería mejor dejarlo, pero cuando no lo hago por largas temporadas no me importa. Por ejemplo, embarazada y lactando no lo pienso, ni se me antojó, ni cuento días para retomarlo, ni nada. Y como otras largas temporadas donde puedo estar junto a amigos fumando y yo no me incomodo. Sin embargo, me asumo como adicta. Ok, pues Sí, Emanuel. ¿En nuestra experiencia? Bueno, creo que ahí que podría contestarle justo desde lo que mencionábamos de los niveles de adicción. Si recuerdas, es la experimentación, el uso, el abuso y ya hablar de una adicción. Entonces, en tu caso, estaríamos hablando de un uso continuo que no genera esta parte de la necesidad de ser. El que tú te consideres como una persona adicta es ya parte de tu ideación, pero es importante contemplar estos puntos, ¿no? Porque si ya lo vemos como un tratamiento o algo por el estilo, no necesariamente se consideraría una adicción porque tú tienes un control sobre la sustancia, ¿no? Esa es la parte esencial para poder identificar una persona adicta de una persona no adicta, que en las personas adictas no existe ese control. Así es, recordemos que, como mencioné, es una cuestión personal y es una cuestión propia, vamos a decirlo en cuanto a la parte del consumo, en cuanto a la parte de la adicción, siempre va a haber esta cuestión, factor social, factor las personas que están a su alrededor, pero también nosotros reconociendo ese problema que tenemos o si lo asumimos como un problema. Penélope, ¿querías la palabra? Sí, es que nos dice Paola, ¿podrían ahondar sobre la relación de adicción y autocastigo? A mí me gustaría platicarlo desde una posición más kleiniana. Melanie Klein nos habla sobre que el objeto adictivo está relacionado con el objeto simbólicamente ideal, que es el de los padres, y pues este objeto lo interiorizamos, pero tiene, digamos que 2 partes, ¿no? Es una parte que ella le llama pecho bueno y otra parte que es el pecho malo. Cuando hablamos del pecho bueno, es en la posición esquizoparanoide, ¿no? La esquizoparanoide, para empezar, pues es alguien débil, frágil y muy desorganizado, ¿no? Y el pecho bueno es ese que nos produce modorra, que nos hace sentir rico, ¿no?
que también podría estar relacionado con esta parte de las drogas que nos da la satisfacción. Y el pecho malo es todo eso relacionado con la agresión, con las cosas que podemos sentir como negativas, ¿no? Ese sería el pecho malo. Entonces, interiorizamos estas dos partes. Y entonces cuando interiorizamos el pecho malo, también podemos interiorizarlo hacia castigarnos a nosotros mismos, ¿no? Y finalmente lo que hacemos son estas conductas que al final sabemos que nos van a causar un daño. Y no sé si quieren que siga leyendo los demás, o no sé si te quedó un poquito más claro. Creo que está un poco con el tema de la posición psicoanalítica, pero más o menos es así. Omar Ramos dice, la adicción es una enfermedad. Desde el psicoanálisis, la adicción no es una enfermedad, es un síntoma. No se trata como enfermedad, sino se trata únicamente como síntoma. Dice Jenner, correcto, yo lo digo porque conozco a alguien que lo hace, le crea ansiedad por una situación familiar, que fuma marihuana y eso lo relaja según, pero ya lo hace de manera seguida. ¿Creen que sea una necesidad o lo hace sentirse bien? Pues las dos. Las dos. Creo que sí, Emanuel. No, sí, sigue, es que se nos fue la onda y ya no levantamos la manita. Sí, ya, eso es lo sigue, que... Rodrigo. No, pero sí, adelante, Manuel. Ok, como bien lo menciona, ¿no? Es parte, creo que hay una parte de necesidad y una parte de que lo hace sentir bien. Precisamente la necesidad es la que, nos generamos esta necesidad a través de la adicción y pues a través del consumo es como la satisfacemos. Ahora sí, Emanuel, ¿querías la palabra? Sí, en cuanto a lo que preguntaba Omar Ramos, va dependiendo justo por muchos factores, ¿no? Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud menciona que sí es una enfermedad la cual conlleva a cuestiones físicas y psicoemocionales, ¿no? Es una enfermedad desde esos dos puntos. Hablamos inclusive ya de forma muy, muy directa con el alcoholismo, ya lo marcan como una enfermedad, y es una persona que sufre de una enfermedad. Entonces, todo este tipo de situaciones van relacionadas dependiendo de la perspectiva en la cual se esté tratando la adicción. Bien lo menciona esta Penélope, ¿no? En el caso del psicoanálisis no se considera como una adicción, justo por lo que conlleva, todo el trasfondo que está inmerso en esto, desde la cuestión familiar, todos los problemas emocionales de la persona, todos los sucesos históricos de ella, todo lo que conlleva al momento de que comienza a consumir alguna sustancia. Desde otras perspectivas, pues hablamos de una enfermedad y por otro ende hablamos de que puede ser causa de ambos, ¿no? O sea, no necesariamente como una enfermedad, sino como una situación ajena, como algo heredado, como algo obligado. De hecho, hay cierto grupo de personas que son muchos, comparten esta parte de las mulas de carga, en el caso de los narcotraficantes, que generan esta adicción al verse obligados a transportarlo, ¿no? Se les obliga inclusive muchas veces a consumir algún narcótico para soportar el dolor de todo lo que traen adentro. Entonces, todo eso conlleva también a esta otra parte. ¿eh? Entonces, es muy variado, no vamos a querer aunar en un punto para no generar una gran controversia, pero marcamos estos dos puntos esenciales de que, según una perspectiva lo menciona que sí, otras perspectivas que no. Así es. Tenemos por ahí comentarios de Omar Ramos, dice, discúlpame, pero no estoy de acuerdo. Osvaldo Arriaga, yo encuentro gusto en algunas sustancias, puedo controlar las ganas de consumir, no me causan ansiedad, ¿cuenta como control de adicción? Pues esto de los niveles que hablaban, ¿no? A ver, ok. Sí, Emanuel. Sí, bueno, justamente hablábamos de ese punto hace rato en la cuestión de los niveles, pero viene otra parte cuando hablamos de las consecuencias, ¿no? Hay personas a las que ya no reconocen esa parte. Ajá. Posiblemente, y en tu caso, tú tienes un completo control de tus adicciones y las adicciones no de ti. Y está bien, no necesariamente puedes ser adicto, mientras que tú sigas estando en tu situación sociocultural y puedas hacer tus actividades de forma correcta, complaciente y demás, no entrarías todavía en ese parámetro.
Pero ya por otro lado, si tú ya pierdes todo este concepto, ya te vas de tu carril, por así decirlo, ya estamos hablando de un problema, que tú ya dejaste de todo tu círculo social y solamente te ves inmerso en el círculo adictivo, hablamos de ese problema. O sea, todo va relacionado, ¿no? Viene también el otro punto también de que muchas personas adictas tratan de justificar sus acciones para no hacerse ver como alguien adicto. Dicen, sí consumo, pero no dejo de trabajar. Sí consumo, pero no dejo de ver a mi familia. Y eso también es parte de que conlleva la adicción. Ajá. Ok, creo que en esta parte cabe destacar la idea que mencionaba al principio, ¿no? En donde tenemos esta idea de que el hecho de consumir alguna droga ya es una adicción. Creo que dentro de todo, el consumo de alguna sustancia o el llevar al cabo alguna actividad ya es una adicción. Creo que una adicción, como bien lo hemos mencionado, conlleva una serie vamos a decirlo, de pasos, según lo marca la OMS, lleva una serie también de síntomas en donde ya se presenta precisamente ya una dificultad con el círculo social, en donde las actividades extrínsecas a la adicción, ajenas a la adicción, ya son dejadas de lado y únicamente tomamos actividades que nos pueden ayudar para conseguir la sustancia, para conseguir esa actividad, para llevar a cabo esa actividad. Entonces, podemos hablar de un consumo, de un posible consumo, de un consumo inicial como una adicción y también de un consumo sin caer en el proceso de la adicción, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la cafeína, ¿no? Que es una de las drogas más aceptadas, hay personas que son adictas al café y hay personas que son consumidoras de café, ¿no? O sea, que pueden tomar una taza de café 2 veces o 3 veces a la semana y eso se cataloga como un consumo, sin embargo no ha desarrollado o es posible que no desarrolle una adicción a la misma sustancia. Es igual, por ejemplo, con este tipo de sustancias o drogas, en donde se puede fumar marihuana sin caer en la adicción o se puede consumir, por ejemplo, una vez al mes, una vez a la semana, sin caer, por ejemplo, en la adicción. Ahora, la adicción, como mencionábamos, ya lleva una serie de pasos en donde ya es un consumo constante, o sea, de un consumo experimental, vamos a decirlo, lleva a un consumo constante y posteriormente a una adicción o a un abuso de la misma sustancia. Penélope, querías la palabra. Mira, primero nos dice Yesin, abordando el tema de psicoterapia, ¿hasta qué punto puede ayudar a lograr una mejora? Justo me voy a ir a esta parte de tratamiento y prevención. No sé si quieran agregar algo más un poquito antes, Emanuel. Sí, de hecho yo me iba a regresar nada más ligeramente para terminar la idea de Rodrigo al tipo de adicciones que existen, ¿no? También recordemos que depende de la adicción que se tenga, el proceso, el tratamiento, la atención y el deseo que se tenga va a ser distinto. Por ejemplo, una adicción al sexo, hablamos inclusive de personas que pagan por el servicio, hablamos de personas que se masturban muy constantemente, o sea, muy constantemente. Hablamos de muchos aspectos que van involucrados a esta adicción. Ya no solamente hablamos de este placer que está antes sino también hablamos de la necesidad de conseguirlo, ¿no? Posiblemente, y ustedes, nosotros, yo, todos aquí tenemos relaciones sexuales con nuestra pareja 2 veces al día. Y ya con eso consideramos que somos adictos al sexo. No, o sea, va más allá esta situación, ¿no? La adicción al sexo inclusive va a buscarlo con otras personas, va a buscarlo en otros lugares, no necesariamente porque quieras tener coito con tu pareja muy constantemente. Entonces, es ya cuando lo buscas para complacer esta parte. Y en todos las demás adicciones es la misma situación, ¿no? Y no necesariamente eres adicto al sexo, puedes ser adicto a esta parte de experimentar el enamoramiento una y otra vez, ¿no? Uh-huh. Eso pasa mucho en la gente que tiende a tener muchas parejas como extra, porque les encanta ese sentir como, ay, la idealización del otro y eso, esa es la parte adictiva. O sabes también cuál otra me llegó ahorita, esta parte de la religión, ¿no? Hay personas que tienen una adicción a la religión, y aquí hago énfasis en una película de Pedro Infante, se llama Los Tres Huastecos, en donde justo uno de ellos es
cura, sacerdote, padre, no recuerdo bien qué es, pero justo va a entrar a la iglesia y ve a una persona que se va a confesar y dice que es la quinta vez en el mismo día y apenas era mediodía que ya se iba a confesar. Menciona, tu penitencia es ir a tu casa a atender a tu familia, atender a tu hija, atender a tu hijo, que están allá afuera expuestos a que les suceda algo. Esa es realmente tu penitencia, ¿no? Y esta adicción justamente a esta parte religiosa o a cualquier otra conlleva al mismo punto, que se pierde de lado la situación de las actividades cotidianas, de lo que conlleva. Vamos más allá o lo vemos como algo bueno, ¿no? Pensamos que, pues es que estoy yendo a la iglesia, estoy haciendo algo bien. O es que estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo algo bueno. Estoy a dieta, estoy haciendo algo bueno. Pero todo ese tipo de situaciones ya conllevaron a este proceso adictivo. Sí, de hecho, o sea, volvemos a la misma idea, ¿no? Tenemos esta imagen mental del adicto en un callejón oscuro, inyectándose heroína, moneándose, exactamente, ¿no? Tenemos esta imagen mental o esta representación mental de una adicción de esa manera, ¿no? En el que la vida de la persona se ve completamente destruida, en el que todo lo manda a la chingada, pero recordemos que una adicción puede parecer también algo bueno, ¿no? Tenemos por un lado sustancias, actividades que son socialmente aceptadas, ¿no? Mencionabas, por ejemplo, el caso del ejercicio, el caso del café, el caso del cigarro, el caso, por ejemplo, de la religión, mencionas, por ejemplo, el caso del sexo, ¿no? Que en algunos temas llega a ser tabú, pero en algunos otros pues llega a ser muy abierto, pero que se disfraza, o bueno, no se disfraza, lo vemos como algo positivo, ¿no? El hecho, por ejemplo, también de comer, ¿no? O sea, comer te hace sano. Entonces también ahí se puede generar una adicción en esas actividades, en esas sustancias que parecen inocentes, pero que pueden generar en una adicción. No necesariamente en la destrucción completa de la vida de la persona, pero sí tiene repercusiones emocionales y psíquicas e inclusive sociales. Penélope, ¿querías la palabra? Pues solo para leer los comentarios que dice Yesine Manuel, aparte del sexo, jaja, en las adicciones de drogas, ya perdí un poquito el hilo, ya no sé. No, sí, creo que sí sé a qué se refiere. Bueno, en el caso de las adicciones de drogas es la misma situación, ¿no? No solamente es un consumo consumo marihuana 1 o 2 veces al día, pero me permite mantener mi rutina diaria, sigo yendo a trabajar, sigo haciendo esto, sigo yendo por mis hijos a la escuela y lo hago como una situación más lúdica. Entonces aquí ya se rompe esta parte de la adicción. Si lo consumo 2 veces por día, y también no es que la cantidad influya en la adicción, sino la necesidad o lo que dejas de hacer. Si consumo marihuana 2 veces por día y eso implica que deje de hacer mis demás actividades por la necesidad de buscar el narcótico o buscar esta parte de la adicción, ahora sí ya estamos hablando en ese proceso. Y va la misma situación con todas las demás drogas. No es generalizarlas, pero cumplen un patrón que es de la necesidad y el deseo, así como una perturbación en el ámbito social, sociocultural de la persona, ¿no? No espero haber contestado. Luego dice también, Osvaldo dice, ¿hay algo que nos quieras contar, Manny? No sé, en videollamada, ¿no? en vivo, ¿no? En vivo, ¿no? Mándame inbox. Dice María Sarmiento, yo me siento adicta a la comida, me cuesta llevar una dieta, tengo mucho sobrepeso, llegué a pesar 122 kilos, me he quitado azúcar, harina y he llegado a pesar 97 kilos. Me he descuidado y hoy estoy pesando 106 kilos. Les pido tips que me ayuden a seguir bajando de peso. A veces la parte de la alimentación es muy complicada porque tiene que ver con la adicción o con esta parte del placer de meterse cosas a la boca, ¿no? Entonces, creo que hay ocasiones en que uno tiene que acudir a terapia cuando ya te está rebasando y que por más que has hecho dietas, ejercicios, es momento de acudir a terapia, sobre todo para que trates las cosas como muy personales y muy particulares de tu historia de vida, ¿no? Así es. Esa es como la mayor recomendación, ¿no? Que en este caso ya cuando sientes que te está rebasando el problema, cuando ya tienes esta parte, pues acudas a terapia. Manny, la palabra. Sí, de hecho, viene otro punto, ¿no? Que aquí también no solamente esa terapia, sino también nutriólogos, especialistas, ver desde el ámbito de salud que no sea una situación de un problema fisiológico
o biológico que está generando esta parte. Es importante que recuerdes que no solamente es tomar una dieta que te recomendaron, sino es ir más allá, ¿no? En cuanto a recomendaciones, creo que estas son las principales. De ahí en fuera, tú recuerda que no lo hagas, y esto creo que ya lo vamos a remarcar al final, no lo hagas porque te ves obligada o porque alguien te está diciendo que tienes que hacerlo, ¿no? Hazlo porque tú quieres hacerlo, porque te quieres sentir bien, porque te quieres sentir sana, y esto es directamente contigo, ¿no? O sea, no hablando de los demás, es directamente contigo. Así es. ¿Quieres añadir algo más antes de que continúe, Penélope? No. Ok. Entonces, Penny, nos estabas platicando acerca de los tratamientos. Prevención y tratamientos. Prevención y Yo les voy a hablar del psicoanálisis. Entonces, la prevención desde el psicoanálisis, pues tendría que ser desde niños, ¿no? Desde hacer una contención adecuada, de realizar como esta buena triangulación que se necesita para que el niño pase sus etapas del desarrollo, ¿no? Entonces, no podemos hablar de prevención ya en una etapa adulta, salvo que se pudieran tratar estas cosas ya en una psicoterapia, ¿no? Y ya cuando hablamos de terapia, como les decía, para el psicoanálisis esto solamente es visto como un síntoma. O sea que hay una diferencia entre la forma de tratamiento que tienen, por ejemplo, estos centros de adicciones, en los que tratan justamente la adicción específica, ¿no? Es alcohólico, entonces le vamos a quitar el alcohol. Pero ¿qué pasa? Que les quitan el alcohol y de repente, no sé si han visto estas reuniones donde hay exalcohólicos, ya tienen otra nueva adicción, que puede ser el tabaco, que puede ser el refresco, que puede ser el café, porque se vuelven locos si no hay café. Entonces, solamente se están brincando de una adicción a otra. ¿Y por qué pasa esto? Porque simplemente no vieron el problema desde la raíz. O sea, la situación adictiva o lo que causa esta adicción va a seguir ahí constantemente, y si no es esto, va a ser otra cosa. Puede ser una relación, una religión, o sea, una cosa que te haga volver todo este sentir y volver todo esta necesidad de comerte todo el mundo hacia otra cosa, ¿no? Hacia una relación que sea muy intensa, o toda esta otra parte, ¿no? La comida, lo que ustedes quieran. Nos dice también Yesin, la adicción a la comida, pienso, hay que diferenciar entre comer por necesidad física y emocional, por supuesto. Así es. Manny, ¿querías la palabra por ahí? Sí, bueno, dos cosas. Antes que todo, creo que nos pasamos un comentario de Omar, de Omar Ramos, que justo nos mencionaba esta parte de la OMS que ya habíamos comentado al principio. Sí, justo nada más, muchas gracias. Sí, justo era lo que habíamos comentado antes, de que depende de la perspectiva psicológica, médica o demás, que implica si es o no una enfermedad, y justo esta descripción de la OMS. Pero muchas gracias, Omar. Sí, esta parte ya en el principio del conversatorio. Te agradecemos mucho por tu comentario. De igual manera, aquí en esta parte del tratamiento, está implícito también está otro de no lo hagas si tú no quieres hacerlo. Ajá. No te veas obligado a buscar este tratamiento, a buscar esta rehabilitación. ¿Por qué? No es que te esté diciendo, no vayas, sigue siendo adicto. No, ve si tú te sientes en la necesidad de solucionar este problema. Encontramos en estos centros como las granjas o demás donde internan a personas adictas, que muchos van obligados y el tratamiento en ningún momento les sirve. Solamente genera un gasto para sus familiares, conlleva a que ocupen un lugar que posiblemente otras personas sí quieren ocupar, y que de igual manera algunos escapan, ¿no? Yo lo vi con ciertas personas que conozco, que se escaparon cuando se les llevó a esta granja y mantuvieron esta parte de la adicción. Entonces, es la misma situación para todo, ¿no? De igual manera, hablando de una adicción a una relación, ¿no? ¿Necesitamos ir a tratamiento? Sí, claro. Necesitamos solucionar esta parte que conlleva que sigamos en esta adicción y demás, que puede ser algo biológico, psicológico o demás, pero también necesitamos ser conscientes de que nos está dañando.
Entonces, otra de las partes es concientizarnos, ¿no? Recordemos que en la sociedad actual la concientización de las adicciones solamente la vemos en las narcoseries, no la vemos en la televisión, pero por otro lado, la concientización a nivel escuela no pasa de no consumas drogas, pero no nos hablan de las otras adicciones, no nos hablan de lo que conlleva, o nos hablan de lo que conlleva queriéndonos enmarcar un miedo, que al final del día enmarca más esta necesidad por consumirlo, ¿no? Así es. Creo que en esa parte tocas un punto importante en ese sentido. Cuando nos hablan de adicciones, pensamos en drogas, pensamos en sustancias, pero no vemos esta parte que también hay, ¿no? Que tenemos, por un lado, la adicción a sustancias, el otro lado, la adicción a algunas actividades, y puede ser ludopatía, puede ser el juego, el sexo, etcétera, y también, pues, la adicción sentimental que se mencionaba, también, que es a las relaciones que llegamos a establecer, y pues conlleva todo tipo de adicciones. La otra parte o el otro punto, pues es que precisamente, ¿no? Cuando una persona es adicta, cae en actividades que pueden poner en riesgo, que son muchas prácticas de riesgo, ¿no? En el caso, por ejemplo, del ámbito sexual, pueden llegar a la prostitución, pueden llegar a la promiscuidad, pueden llegar, por ejemplo, incluso a robo, ¿no? Para conseguir el modo de pagar su adicción, vamos a decirlo, y para ellos esta parte no representa un problema, ¿no? En el momento es una actividad totalmente inconsciente que hacen para satisfacer esta necesidad que les produce el hecho de tener esta adicción, de satisfacer este placer que es, que vamos a decirlo, es un placer propio, es un placer egoísta, porque pues, uno se satisface su propio placer, ¿no? No satisface el placer de otros, no hace un bien para otros, sino para sí mismo. Y lo ve así, me estoy haciendo un bien al satisfacer esta parte, ¿no? En ese punto creo que es importante de notar que una vez que ya se identifica que estas actividades de riesgo o que incluso el mismo consumo está siendo un problema, pues buscar esta ayuda, buscar este tratamiento. Penélope, ¿querías la palabra, por favor? No sé si leemos los comentarios. Sí. Que dice Angie Torres, ¿dónde los podemos localizar para terapia personal? Dentro de la página, o sea, dentro de esta misma página de Psicomnia como perfil, o la página de Psicomnia, ahí nos puedes mandar mensaje y con todo gusto. Luego dice Estelina, cada vez he dicho que dicen toqué fondo, pero de verdad es necesario. ¿Qué osas cuando tu familiar no quiere salir de las adicciones, pero te lastima verlo así? Y por último, Omar Ramos dice, aceptación y derrota es lo primordial para poder tratar la enfermedad llamada adicción. Esto es como la diabetes, necesitas llevar un tratamiento de por vida y llamamos tratamiento, no a medicamentos. Bueno, yo con esto también quiero cerrar, que es un poco con lo que ellos van, que uno como familiar pues no puede hacer mucho, ¿no? Si la persona implicada en este proceso de adicción no quiere ir a un proceso psicoterapéutico, no hay forma de que se trate. Sí puede uno, de manera individual, como familiar, ir a una terapia de forma individual en la que se les haga a ellos su propio proceso porque es un proceso de duelo al final en el que están perdiendo este familiar, que hagan un proceso en el que ellos también puedan ser tratados y que lo lleven de la mejor manera. Pero no podemos hacer que el familiar cambie. Esto es muy común entre los adictos, de verdad, los que hemos tenido pacientes adictos, los llevan que la mamá, que la abuelita, que la esposa, que la tía, y no salen porque no quieren ir ellos. Entonces es necesario, por ejemplo, desde el psicoanálisis, es necesario que haya esta transferencia y contratransferencia que solo se da entre dos, el analista y el analizante, no hay más. Entonces, así bajen a Diosito del cielo y vaya junto a él, eso no va a suceder si él no quiere. Entonces, eso sería lo principal, ¿no? Así es, precisamente nos encontramos en ese proceso en el que la persona tiene que querer ese tratamiento, esa parte, porque si no nos encontramos ante lo que mencionábamos anteriormente, en donde sustituyen una adicción por otra, y pues evidentemente si se está sustituyendo una adicción, por ejemplo en el alcoholismo, se sustituye el alcohol por el café,
esa conducta de adicción va a prevalecer, ¿no? Y puede caer incluso en otra conducta adictiva o en otra sustancia que lo va a perjudicar y que de igual manera va a traer consecuencias tanto para la familia como para la misma persona. Emanuel, ¿querías la palabra? Sí, justo leo comentarios. Este video se queda en la página, Osvaldo Arriaga, sí se queda en la página de Psicomnia y en la página de Psicomnia, en el perfil de Psicomnia y en la página de Psicomnia se quedan los dos. Lo compartimos también en las páginas personales y de igual manera lo recompartimos en el transcurso de la semana para los que no pudieron verlo en vivo. Yeseni Magdiche, provocar otro placer a veces puede funcionar para reemplazar el placer no controlado de la adicción. No es que funcione o no, al contrario, simplemente es esta sustitución de la que habla Rodrigo, porque el comportamiento adictivo prevalece, ¿no? De hecho, hay algunos estudios que mencionan que el comportamiento adictivo va en ascenso. En vez de detenerse en este punto, se sigue buscando algo más, algo que cada vez genere mayor placer. En el caso de los que comienzan consumiendo alcohol o tabaco, ¿no? Muchas veces llegan a la marihuana, de ahí avanzan a la cocaína, de ahí a otras sustancias que les generen más placer. Entonces, el buscar como que otra cosa que nos genere un placer distinto, pensando que es mejor, no es una solución, ¿no? Muchas personas sustituyen el consumo de narcóticos por el consumo de comida y se sigue manteniendo esta parte. Ok, perfecto. Bueno, ya para concluir. Ya nos dijo Yesin cómo se dice su nombre, es que está un poco complicado, perdón, Yesin Megdish. Un saludo hasta Túnez, ¿no? Es de donde nos estaba viendo. Y bueno, no sé, ya para concluir, ¿quieren agregar algo más? Pues justo esta parte nada más de que recordemos concientizar y buscar esta parte de la ayuda. Y no querer obligar a alguien a que cambie. Recordemos, el cambio parte desde uno, ¿no? Eso creo que sería mi conclusión general. Así es. Penélope, ¿quieres agregar alguna otra cosa? Pues nada más eso mismo. Si sienten que necesitan ayuda, acérquense. Es lo más importante, acercarse también a lugares donde de verdad puedan tratarlos, porque no todo el mundo sabe tratar adicciones. Entonces, acérquense a lugares donde sí puedan tratarlos, ¿no? Así exactamente. Es. Y bueno, pues, recordar, ¿sí? No, ya. ¿Sí? Ok. Recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook como Psicomnia, Instagram Psicomnia. Como dijo Emanuel, el video pues está ahí en la página. En sus comentarios agradeceríamos mucho si tienen algún tema de interés, algún tema que quisieran tocar. Si quieren una segunda parte de este tema también estaría bastante interesante. Creo que faltaron algunos puntos que teníamos también por ahí, pero pues ya estaríamos dándoles un nuevo tema o escuchando sus comentarios. Bien, también, pues muchas gracias. Sí, espérame, antes de que cortes, ya están abiertas las inscripciones para Escuela para Padres. Por favor, si conocen a alguien que lo requiere, ustedes lo requieren, pueden solicitar informes. Es un costo una cuota de cooperación, mejor dicho, de 50 pesos mínimo, y esto cubre las 5 sesiones que abarca. Esta se da por la plataforma de Zoom. Entonces, les invitamos a pedir informes. Muchas gracias por su participación. Estaremos subiendo algunos trabajos de nuestra Escuela para Padres que estamos terminando ahorita, para que los vean y se animen, porque está muy bonito, es muy útil, sobre todo para estos días de la pandemia, que parece que no acaban. Entonces, muy recomendable. Muy recomendable para los nuevos maestros. Pues muchas gracias. Sería todo. Bye. Bye. Muchas gracias y hasta luego.